¿Cómo podría haber madera de 44.000 años de antigüedad dentro de una roca de 45 millones de años? Una cosa es segura, al menos uno de esos métodos de datación no estaba funcionando. Y por supuesto, los creacionistas bíblicos dirían que ambos. El juego de la datación. Hoy en día tiene problemas reales. No, caballeros, no me refiero al hecho de que aparentemente la mayoría de las mujeres deslizan a la izquierda el 90% del tiempo, o que, damas, muchos hombres han decidido sacar pasaportes e irse a países extranjeros para encontrar mujeres tradicionales en lugar de lidiar con el feminismo occidental. No. Me refiero a esos métodos de datación que a menudo se mencionan para respaldar la historia de la evolución y que supuestamente han refutado la cronología bíblica. Ahora bien, los creacionistas bíblicos han señalado durante mucho tiempo los numerosos problemas con las suposiciones imposibles de probar que hay detrás de estas técnicas, como el carbono 14 y otros métodos de datación por radioisótopos, los cuales en realidad se desarrollaron mucho después de que la idea de millones de años fuera aceptada como un hecho por los evolucionistas, principalmente debido a las capas de roca que se observan en todo el mundo. Y por supuesto ya hemos tratado los muchos problemas relacionados con su interpretación de esas capas de roca anteriormente. Sin embargo, a pesar de lo que la persona promedio piensa sobre estos métodos debido a la forma en que suelen presentarse, los geólogos y arqueólogos expertos que creen en largos periodos de tiempo y comprenden las limitaciones de esos métodos no dependen exclusivamente de ellos como una supuesta manera de determinar la edad de algo. ¿Y cómo puedes saber eso? Bueno, aquí tienes un par de citas, una de un libro sobre arqueología egipcia, otra de un profesor asociado de geología, y luego una cita de un libro general sobre geología, respectivamente, que deberían ayudar a poner esto en perspectiva. Si una datación por C14 respalda nuestras teorías, la incluimos en el texto principal. Si no las contradice completamente, la ponemos en una nota al pie. Y si está completamente desfasada, simplemente la descartamos. En general, las fechas que están dentro del rango esperado se asumen como correctas y se publican, pero aquellas que no concuerdan con otros datos rara vez se publican, ni tampoco se explican completamente las discrepancias. Si los resultados de laboratorio contradicen la evidencia de campo, el geólogo asume que hay algo mal con la datación de la máquina. Dicho de otra manera, las buenas fechas son aquellas que concuerdan con los datos de campo, los fósiles en los estratos. Ahora bien, si lo piensas, es sumamente obvio a partir de estos tres ejemplos que en muchos casos la datación radiométrica no es el método principal que se utiliza para determinar la edad de la muestra que se está analizando. Por ejemplo, en el primer caso vemos la afirmación: si una datación por C14 respalda nuestras teorías. Y luego la cita procede a describir si la fecha era correcta, compatible o corrupta. Y a partir de ahí, o lo incluyen en el texto principal, lo ponen como nota al pie, o lo descartan por completo, lo que significa que ya deben haber determinado cuán antigua creen que es la muestra, y la fecha radiométrica no los hará cambiar de opinión. De lo contrario, no habrían sabido si la fecha era buena, mala o pésima, por así decirlo, desde el principio, ya que no tendrían nada con qué comparar las fechas calculadas. Este tipo de reportes de elige tu propia aventura no es ciencia en su forma más pura. En realidad es simplemente seleccionar los datos que te convienen. Ahora bien, a pesar de que la persona promedio suele asumir que estos métodos de datación son absolutos, la mayoría no tiene idea de cómo funcionan realmente y muchos suponen que estos métodos de alguna manera miden el tiempo en sí mismo, pero esto no es así. Estos tipos de métodos de datación se basan en medir ciertos elementos que se descomponen con el tiempo, no el tiempo en sí. Y para explicar los principios en los que se basan todos los métodos de datación radiométrica, antes de entrar en más detalles, voy a usar una analogía de una vela encendida para ayudarnos a entender esto mejor. Supongamos que encendemos una vela de 10 pulgadas para registrar cuánto tiempo tarda en consumirse, es decir, su tasa de descomposición. Y supongamos que la vela se consume a razón de 1 pulgada por hora. Después de 3 horas, la vela solo mide 7 pulgadas de alto, y así sucesivamente.
Ahora bien, si luego entramos en una habitación en la que nunca hemos estado antes y vemos una vela encendida de 5 pulgadas de alto, podríamos concluir lógicamente, basándonos en nuestra investigación previa, que la vela ha estado encendida durante 5 horas. Después de todo, medimos la tasa de descomposición de la vela en 1 pulgada por hora y la vela medía 10 pulgadas al principio, así que es un simple caso de aritmética. ¿Cómo podría alguien no ver lo fácil que es saber cuánto tiempo ha pasado basándose en los datos cuidadosamente medidos que recopilamos antes? Pero si no estuvimos allí para ver cuándo se encendió la vela, esta conclusión, por supuesto, asumiría varias cosas que no se pueden probar. Por ejemplo, no sabemos si la vela no fue encendida, apagada y luego vuelta a encender en algún momento después, tal vez solo unos minutos antes de que entráramos. Tampoco sabemos si el entorno era el mismo en el que hicimos nuestro cálculo. Por ejemplo, tal vez la ventana estaba abierta en esta habitación y el viento hizo que la vela se consumiera más rápido que en el entorno donde medimos, donde las ventanas estaban selladas. Ni siquiera sabemos si esta vela no medía 20 pulgadas de alto cuando se encendió. Nuestra suposición de 5 horas, aunque lógicamente concluida, habría asumido conocer 3 cosas específicas. 1. La cantidad inicial de la sustancia, 10 pulgadas de alto. 2. Las condiciones originales, sin ventanas abiertas, etc. Y 3. Que la tasa de descomposición fue constante, 1 pulgada por hora, durante toda la vida de la vela. Y aunque es análogo, este método de asumir la edad de algo, conociendo la tasa de descomposición actual de cierto elemento y midiendo la cantidad de ese elemento en una muestra dada, es cómo funcionan todos estos métodos de datación radiométrica. Uno podría afirmar que no deberíamos cuestionar las suposiciones y aceptarlos tal como son. Sin embargo, hay buenas razones para no confiar en ellos, principalmente porque a menudo pueden arrojar resultados imposibles. ¿Y cómo puede ser esto? Permíteme explicar más sobre la datación por C14. He notado que muchos se sorprenden al saber que la datación por carbono no funciona directamente sobre rocas sedimentarias, las que contienen fósiles. La datación por carbono solo funciona en cosas que alguna vez estuvieron vivas, mientras que otros métodos de datación radiométrica solo pueden usarse en rocas ígneas que alguna vez estuvieron fundidas. Cuando los seres están vivos, absorben C14. Sin embargo, una vez que un organismo muere, el radiocarbono se descompone lentamente en nitrógeno 14 sin ser reemplazado, por lo que la proporción de átomos de carbono 14 respecto al carbono normal disminuirá con el tiempo. Ahora, si conoces la tasa de descomposición y la cantidad de carbono 14 y el número de átomos de nitrógeno 14 en una muestra, entonces puedes intentar determinar su edad. La tasa de esta descomposición es lo que los geólogos intentan determinar y usar para fechar muestras que contienen C14, utilizando las suposiciones mencionadas anteriormente. Y cualquier material orgánico que se considere de más de 100.000 años no debería contener una cantidad significativa de C14, porque el carbono ya debería haberse descompuesto para entonces. Pero esto se ha demostrado falso según la línea de tiempo evolutiva en varias ocasiones, ya que se ha detectado C14 en muestras que se pensaba que tenían millones de años de antigüedad. De ahí los resultados imposibles que mencioné anteriormente. Por ejemplo, se han dado fechas de alrededor de 20.000 años a muestras de madera del Marlstone Rockbed en el sur de Inglaterra, pero se encuentran en capas que se cree que tienen 189 millones de años. Y los diamantes, que los evolucionistas consideran que tienen entre 1.000 y 3.000 millones de años, han arrojado resultados de C14 10 veces por encima del límite de detección, cuando no debería haber ninguno si ese enorme lapso de tiempo fuera cierto. De hecho, solo entre 1984 y 1998, la literatura científica reportó C14 en 70 muestras provenientes de fósiles, carbón, petróleo, gas natural y mármol, que representan la parte del registro geológico que contiene fósiles, supuestamente abarcando más de 500 millones de años. Ahora, los evolucionistas pueden intentar explicar esto atribuyéndolo, por ejemplo, a la contaminación.
Pero debido a la gran cantidad de ejemplos conocidos, eso solo respaldaría el hecho de que deberíamos ser muy escépticos respecto a cualquier fecha proporcionada por la datación con C14. Uno tiene que preguntarse si la contaminación es posible en tantos casos. ¿Debería confiarse en la datación con C14 para algo? Y una pregunta que me encanta hacerles a mis amigos que creen en la evolución es esta. ¿Qué tan precisa crees que sería la datación con C14 si hubiera habido un diluvio mundial hace aproximadamente 4.400 años? Y después de que ellos gritan que nunca hubo un diluvio global, y yo les pregunto, ¿pero qué pasaría si sí lo hubiera habido? Normalmente terminan admitiendo que eso habría arruinado todo el método. ¿Por qué? Bueno, la razón es que la datación por radiocarbono asume que la proporción actual de carbono 14 a carbono 12, después de ajustar por la revolución industrial de aproximadamente 1 en 1 billón, es la proporción inicial para los objetos que se están fechando. Pero esta proporción habría sido mucho menor antes del diluvio, que eliminó casi todo el carbono vivo de la biosfera al enterrar la biomasa existente. Y debido a que los objetos anteriores y contemporáneos al diluvio habrían comenzado con una proporción inicial de carbono 14 a carbono 12 mucho más baja, la cantidad medida hoy también sería menor y podría interpretarse erróneamente como mucho más antigua. Ahora, cada método de datación, ya que hay muchos como el de rubidio a estroncio, uranio a plomo, etc., tiene una tasa diferente de desintegración radiactiva dependiendo de qué elemento se esté midiendo. Entonces, ¿qué pasa con estos métodos de datación de los que oímos hablar y que supuestamente nos dan fechas que alcanzan miles de millones de años? Bueno, como se mencionó, el carbono 14 solo puede fechar hasta unos supuestos 100.000 años. Sin embargo, la datación por uranio-plomo es un método que teóricamente podría arrojar fechas de hasta 4.5 mil millones de años debido a lo lentamente que hemos observado las tasas de desintegración del uranio. Sin embargo, todos estos otros métodos también asumen lo mismo, tasas de desintegración constantes, pero esa es una gran suposición. Por ejemplo, ya en 2006, la revista New Scientist publicó un artículo titulado Herejía de la vida media, y en él, el profesor Klaus Rolfs de la Universidad de Ruhr explicó por qué lo que había descubierto se consideraba una herejía, ya sabes, en contra de la visión común entre los científicos que utilizan estos métodos de datación. Cuando estudiaba física, mis profesores decían que las propiedades nucleares son independientes del entorno. Puedes poner núcleos en el horno, en el congelador o en cualquier ambiente químico y las propiedades nucleares seguirán siendo las mismas. Eso ya no es cierto. Sus experimentos demostraron que las tasas de desintegración nuclear no siempre son constantes y pueden cambiar bajo diferentes circunstancias. Eso, obviamente, fue un verdadero shock para quienes siempre habían aprendido que eran absolutamente constantes. Sin embargo, antes de esto, los creacionistas ya habían señalado varios ejemplos de problemas con estos métodos de datación también. Tomemos como ejemplo la cúpula de lava formada tras la erupción del Monte Santa Elena en 1980. La roca nueva que se formó en su cima después de la última erupción proporcionó un terreno de prueba perfecto para métodos de datación radiométrica. E imagina la sorpresa cuando las rocas fueron fechadas entre 340.000 y 2.8 millones de años, cuando su edad real era de menos de 25 años. Ningún resultado arrojó una edad menor que esta. Y por favor entiendan, porque he escuchado esta objeción de los escépticos muchas veces, no hay una edad retenida que pueda calcularse en estas rocas, lo cual es admitido por los geólogos evolucionistas. Simplemente no es así como funciona el método. Esta situación no es como una cita a ciegas, donde no sabes exactamente en qué te estás metiendo de antemano. Así que una buena pregunta para hacer es, si no puedes confiar en estos métodos en rocas cuya edad sí conoces, ¿por qué confiarías en ellos para rocas cuya edad no conoces? Otro ejemplo que combinó tanto la datación por carbono como la datación por radioisótopos provino de una zona en Australia. En 1994, perforando arena y arcilla, encontraron una capa de basalto que había fluido sobre un bosque, con madera carbonizada encapsulada en su interior.
Ahora bien, este era un buen momento para comparar ambos métodos, la datación por carbono y la datación por otros radioisótopos, ya que ambas muestras debían, obviamente, ser del mismo periodo de tiempo. Sin embargo, los resultados indicaron que la madera tenía entre 44.000 y 45.000 años, mientras que el basalto que la rodeaba tenía 45 millones de años. ¿Cómo podría haber madera de 44.000 años dentro de una roca de 45 millones de años? Una cosa es segura, al menos uno de esos métodos de datación no estaba funcionando. Y por supuesto, los creacionistas bíblicos dirían que ambos. En resumen, existen cientos de procesos terrestres que establecen límites para la edad de la Tierra, y la mayoría de ellos arrojan una edad mucho menor que los miles de millones de años requeridos por la historia de la evolución. Muchos métodos de datación han demostrado ser poco confiables en demasiadas circunstancias como para considerarse infalibles, incluso por los propios evolucionistas. Y para ilustrar la falibilidad de la idea de que podemos estar seguros de la edad de algo basándonos en métodos de datación creados por el hombre y suposiciones erróneas, permítanme compartir una cita con ustedes del especialista en cuevas Jerry Trout. Él ilustra perfectamente la naturaleza interpretativa de estos métodos de datación al describir la historia de las cavernas de Carlsbad en Nuevo México, Estados Unidos, un sistema de cuevas lleno de estalactitas y estalagmitas que en su momento fueron interpretadas por los evolucionistas como formadas a lo largo de muchos miles de años. Desde 1924 hasta 1988 había un cartel para los visitantes sobre la entrada a las cavernas de Carlsbad que decía que Carlsbad tenía al menos 260 millones de años. En 1988 el cartel fue cambiado para decir que tenía entre 7 y 10 millones de años. Luego, por un tiempo, el cartel decía que tenía 2 millones de años. Ahora, el cartel ya no está. Así que, con el tiempo, los científicos reunieron nuevos datos y actualizaron sus estimaciones. Y está bien hacer actualizaciones. Así es como funciona la ciencia. Pero para la persona promedio que confía en estas fechas como hechos, ¿cuál de esas fechas era la verdadera? ¿Cuál era un hecho y cuál era científico en el sentido en que lo entiende la persona promedio? ¿Eran 260 entre 7 y 10 o 2 millones de años? ¿O eran simplemente conjeturas falibles del ser humano intentando determinar cosas que van más allá de la revelación de la palabra de Dios? Sabes, a lo largo de los años muchas personas me han dicho algo como, bueno, la Biblia no es un libro de texto científico. Y gracias a Dios por eso, porque entonces sería demasiado cara y cambiaría cada 10 años. No, la Biblia no es un libro de texto científico y ni siquiera es un libro religioso. La Biblia es la verdad. La revelación del único que tiene todo el conocimiento y que estuvo allí desde el principio. Y podemos confiar en ella desde el primer versículo. Los métodos modernos de datación tienen muy poca credibilidad y no deben considerarse como autoritativos en un sentido absoluto. Ciertamente no lo suficiente como para que alguien intente cambiar o dejar de creer en la lectura sencilla de la palabra de Dios. Tu palabra, oh Señor, es completamente verdadera y fidedigna desde el principio de los tiempos, y cada una de tus justas ordenanzas permanece para siempre. Esto se afirma en el Salmo 119, versículo 160.